Muy buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a una nueva sesión del Diplomado Internacional en Neurología Veterinaria. Espero que hayan disfrutado del receso de fin de año y hayan empezado muy bien el 2024. Recuerden que la clase de hoy va a ser en español. Welcome to all. I hope you enjoy the holiday break. Remember that tonight's session will be in Spanish, so if you want to hear the conference in English, you have to set the interpretation to English. Is the icon who looks like a little world and is near raise your hand. Nos alegramos mucho de estar acá de vuelta. Aprovechamos para agradecer a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria y a la Asociación Brasileña de Neurología Veterinaria. Hoy estamos dando comienzo al cuarto módulo que va a tratar sobre neuroimágenes y tenemos el honor de presentar a la doctora Ángeles Vázquez, que nos va a estar hablando sobre principios técnicos y secuencias en resonancia magnética. La doctora Ángeles Vázquez es médico veterinaria zootecnista de la Universidad Mesoamericana. Tiene especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos por la UNAM. Tiene una maestría en medicina veterinaria zootecnista con profundización en imagenología por la UNAM. Una rotación en el área de neuroradiología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía José Manuel Velasco. Estancia en los departamentos de radiología de los hospitales de enseñanza PSA West Los Ángeles, el Hospital Foster, Hospital for Animal Taft University, James L. Goss Veterinary Teaching Hospital de la Universidad de Colorado y William R. Pritchard Veterinary Medical Teaching Hospital de la Universidad de California. Además es profesora de la asignatura de imagenología en la licenciatura y el posgrado de la UPAEP. Es coordinadora y ponente de cursos diplomados concernientes al área de imagenología a nivel nacional e internacional. Doctora, bienvenida. Eh, mm, no se escucha. A ver, tenés que activar el audio, doc. Perdón. Ahí Lo está. para. Sí, no sabía que... Muchas gracias, Esteban, nuevamente. Es un honor para mí estar con ustedes, de verdad es un verdadero honor. Ya tenía mucho tiempo que no participaba en otros proyectos y bueno, pues adelante, vamos a aprender mucho esta noche. Muy bien. Puedes compartir pantalla cuando quieras. Y el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tengo un poco de lado la cámara, más esperemos que no tengamos algunas otras complicaciones. Vamos a comenzar. Este tema es un tema que me apasiona mucho porque a partir de esto, de entender cómo es que funciona la generación de las imágenes para resonancia magnética, es como vamos entendiendo por qué se comportan las patologías de distinta manera en pues, cada una de sus presentaciones, valga la redundancia. Bueno, mi nombre es Ángeles Vázquez, ya me presentó el doctor Esteban. ¿Y cuál es el objetivo de la clase? Pues básicamente conocer las bases de cómo se genera la imagen de resonancia magnética y comprender la aplicación de las distintas secuencias en la visualización de las estructuras de interés en la medicina neurológica o en la medicina de neurología aplicada. Siempre hablamos de la importancia del desarrollo de las técnicas diagnósticas o de los métodos diagnósticos, tanto de laboratorio como de imagen. Y esta evolución o estas actualizaciones en la aplicación, digamos, del diagnóstico pues nos va marcando una pauta en la evolución de la medicina. Y esto es maravilloso porque gracias a que podemos acceder cada vez a más técnicas más sofisticadas que nos dan mucho más detalle de imagen, hablando en específico de la imagen, pues es que podemos implementar tratamientos mucho más certeros y en menor tiempo. Esto aplica tanto para medicina humana como para medicina veterinaria.
En resonancia magnética sabemos que es un método no invasivo, sabemos que se utiliza radiación no ionizante, es un tipo de radiación en el cual no se utilizan rayos que generen efectos adversos, y es lo que en parte vamos a ver en esta clase. Y su principal uso desde el inicio, desde que se empezó a utilizar para medicina humana, fue en medicina aplicada a neurología, ¿sí? Por lo que se aplica mucho más esta técnica para evaluar cráneo y columna. Muestra al tejido con superioridad, al tejido nervioso con superioridad respecto a otras técnicas de diagnóstico, hablando también de otra de las técnicas de imagen avanzada, que es tomografía computarizada. Sabemos que también lo usamos muchísimo para neurología, sin embargo, sabemos que resonancia magnética tiene un detalle muchísimo mayor para manifestar o mostrar el tejido neurológico o el tejido neural. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión intracraneana o intraaxial en la que observamos una tumoración, ¿sí? Un aumento de volumen que está causando alteraciones en los tonos de grises, ¿verdad? Del tejido nervioso. Inmediatamente nosotros podemos detectar cuál es el tejido sano, cuál es el tejido enfermo, pero si observamos con detalle en las distintas secuencias, ¿sí? En la secuencia FLAIR, en la secuencia densidad protónica y en la secuencia T1 contrastada, vemos cómo esta lesión se comporta de manera distinta. Y esto es lo maravilloso de la tomografía, perdón, de la resonancia magnética, ya que podemos evidenciar cómo se comporta la hidratación de este tejido y así ver el grado de daño y debido a que las lesiones o los tumores, por ejemplo, tienen patrones de comportamiento en las distintas secuencias, podemos identificar, acercarnos un poco más hacia la etiología de este tumor. Por ejemplo, este ejemplo estamos observando un hemangioma cerebral primario, en el cual observamos que en FLAIR se observa, bueno, en la imagen A, en la primera imagen de nuestra izquierda, observamos una lesión hipointensa, oscura. Ahorita vamos a hablar más a detalle, perdón, a qué nos referimos con esta terminología. En densidad protónica vemos al tejido nervioso un poquito más blanco, más brillante, y la lesión más oscura. Y en el estudio contrastado vemos que no hay un contraste muy severo entre la tonalidad de gris de la lesión tumoral y el tejido nervioso. Y claro que observamos cómo es que se ilumina con el medio de contraste. Vemos que capta poco contraste, el contraste está muy focalizado en una zona y bueno, esto nos indica un comportamiento maligno, ¿no? El hecho de que una tumoración esté muy grande y más un hemangioma, ¿no? Que es un tumor que se irriga mucho, que está muy irrigado, pero por la velocidad del crecimiento característico de las lesiones malignas, pues este desarrollo no permite una angiogénesis al mismo ritmo. Entonces, no podemos esperar o esperamos que no se ilumine todo el tumor con el medio de contraste, por lo que identificamos así un comportamiento maligno. Entonces, bueno, es un ejemplo, tal vez ya me adelante un poquito, pero es la maravillosa imagen, las maravillosas imágenes que podemos tener y la información que podemos tener a través de resonancia magnética. Las imágenes por resonancia son una herramienta potente y versátil en una amplia variedad de alteraciones anatómicas, em, hablando tanto del tejido nervioso como otros tejidos en el cuerpo, con excepción un poco del tejido óseo,
porque, bueno, el tejido óseo no está tan hidratado y es algo que vamos a ver más adelante también, qué efecto tiene la hidratación en la imagen. El objetivo definitivo del estudio de resonancia magnética es obtener una visibilidad excelente de la patología en comparación con las estructuras normales de fondo. En la práctica clínica actual tenemos acceso, todavía requerimos el acceso a gabinetes o a equipos de uso exclusivamente para humanos. O sea, entramos a hospitales, clínicas o laboratorios en los cuales solamente tienen equipos enfocados para humana. Sabemos que son los mismos equipos que utilizamos para veterinaria, y generalmente son de un teslaje pues mayor a 0.5 teslas. Sí, los equipos abiertos, que ya tenemos mucho más acceso también para uso exclusivo en veterinaria, que son de bajo teslaje, como el que tenemos aquí representado en la imagen superior. Tenemos equipos de 0.25 a 0.35 teslas, mientras que los cerrados, como es la imagen que tenemos abajo, es a partir de 0.5 teslas, que ya no los he visto mucho en los hospitales, sino más, son más comunes a partir de 1 tesla a 3 teslas. Obviamente, entre mayor teslaje sea la capacidad del imán que está en el equipo, mayores aplicaciones vamos a tener en este equipo y mayor cantidad de secuencias. Recientemente, una empresa muy, muy conocida que precisamente ha hecho equipos abiertos eh, para veterinaria. Estas empresas o esta empresa está ya publicitando un equipo abierto en el cual tiene secuencias que solo teníamos a partir de 1 tesla, con un imán de 0.25 o 0.35 teslas. Entonces, bueno, pues obviamente siempre vamos a estar muy a la expectativa de ver la evolución que tienen estas técnicas diagnósticas, estos equipos, y bueno, pues podemos tener más sorpresas adelante. ¿A qué nos referimos con los teslas? La fuerza de gravedad que nos atrae al centro de la Tierra tiene una fuerza, una imantación de 5 Gauss. 1 tesla equivale a 10.000 Gauss. Entonces, bueno, cuando hablamos de medio tesla, hablamos de 5.000 Gauss. Es una capacidad de imantación bastante amplia, bastante grande en la zona de la resonancia magnética o lo que está dentro del equipo de resonancia, por lo que hay especificaciones importantes cada que ingresamos al área de resonancia en un equipo mayor a 0.35 teslas. Y bueno, más adelante vamos a ver cuáles son estas recomendaciones. Entre mayor sea el teslaje de un equipo, mayor va a ser la cantidad de protones que se van a lograr estimular. Quédense con esta idea, con este término, protones. Más adelante vamos a explicarlo. ¿Cómo se genera la imagen? Tenemos un elemento en específico que vamos a hacer resonar y este elemento es el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene una composición muy simple. Solo tenemos un protón y un electrón. No tenemos neutrones en una molécula en un átomo de hidrógeno. Y este átomo abunda en el cuerpo debido a que está adherido a la molécula de agua, ¿sí? Entonces tenemos muchos protones en el cuerpo, los cuales vamos a utilizar para hacer la imagen. Este protón tiene algunas características muy importantes.
tiene un movimiento rotatorio sobre su propio eje. A este movimiento le llamamos movimiento de spin y tiene un polo norte y un polo sur, o un polo positivo, un polo negativo. Y esto le da características de ser como un pequeño imán, como lo vemos aquí en la imagen. Bueno, entonces está girando sobre su propio eje, tiene un polo norte, un polo sur, un polo positivo, un polo negativo, y el estar rotando sobre su propio eje genera un movimiento de precesión también. Este movimiento de precesión, como lo vemos en la imagen, está dado por un momento magnético que está justo en el centro, como lo vemos en la imagen que está a nuestra derecha. Esta línea punteada roja, tenemos este momento magnético y sobre ese momento magnético va a estar oscilando este protón. Está haciendo ese movimiento de precesión, sin dejar de hacer ese movimiento de spin, ¿sí? Sobre su propio eje. Como la Tierra gira alrededor del Sol. Tenemos con una comparación con la Tierra, con el momento magnético también de la Tierra. Cuando recordamos este movimiento, lo asociamos a un trompo. Aquí en México le llamamos trompo, no sé cómo se llama este juguete, que es un juguete que tiramos, tiene una punta fina, hacemos girar, lo tiramos al suelo y está rotando sobre su propio eje, pero a su vez está girando sobre una línea, sí que lo mantiene en un centro, y ese, digamos, es el momento magnético. En condiciones normales, estos protones que tienen este movimiento de precesión, que tienen el espineo, ¿sí? O que espinean sobre su propio eje, están girando sobre su propio eje. En condiciones normales, si nosotros tomáramos una muestra de estos protones, los veríamos así. Los veríamos como dispersos, girando hacia distintas direcciones. Los veríamos como desfasados, ¿sí? Pero están en perfecta sincronía. Esa es una característica, pues que cada quien está hacia su momento magnético, pero tienen sincronía entre ellos. Cuando nosotros ingresamos a un cuerpo dentro de un gran campo magnético, como lo es el equipo de resonancia, estos protones se van a alinear, ¿sí? Se van a alinear pasando siempre de mayor a menor energía. Digamos que la energía está representada por la punta de flecha, está girando, está haciendo su movimiento de precesión, está en su movimiento de spin, pero se alinean hacia el gran magneto. Aquí todavía no estamos generando ninguna imagen, solamente se está preparando a los protones para el siguiente paso. Ya alineados estos protones, vamos a mencionar que están alineados en un eje Z. Y al estar alineados en un eje Z, cuando reciben la onda de radiofrecuencia, esta onda de radiofrecuencia está dada por una antena. Me acabo de dar cuenta que no les puse esa imagen de cómo estaba compuesto el equipo. Básicamente el equipo tiene un gantry, así se le llama a lo que forma ese aro. Tiene el imán y tiene antenas. Estas antenas que están dentro del campo magnético también generan pulsos de radiofrecuencia, ¿sí? Varios de nosotros hemos entrado a estudios de resonancia magnética o nos han hecho estudios y recordamos, ¿no? Los ruidos. Trrr, trrr, o pa, 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 pa. Estos ruidos o esta frecuencia se
se emite hacia el protón recibe y absorbe esta energía, esta radiofrecuencia. ¿Y qué va a suceder? Cuando este protón recibe esa energía, el momento magnético de este protón que está girando en este momento, está alineado hacia el eje Z, se va a empezar a abrir en una espiral hacia un eje XY. Es decir, de una alineación longitudinal va a pasar a una alineación transversa hacia los ejes XY. Cuando el pulso se detiene, este protón se relaja y regresa a la posición longitudinal en la que estaba, o sea, hacia el eje Z. Entonces, se detiene el pulso, este protón se relaja y regresa por la misma espiral por la que bajó, regresa hacia el eje Z y a esto se le llama relajación o tiempo de relajación. Al momento o durante el tiempo que está relajándose, está emitiendo la energía que recibió, como lo vemos en la imagen. Y esta energía, ¿no está la imagen? Bueno, esta energía que está liberando es captada por una antena. Ahora bien, antes de que pasemos a esa captación en la antena, es importante recordar que tenemos dos tiempos de relajación, el T1 y el T2. Estos tiempos miden la rapidez con la que este protón se relaja. ¿Ok? Tenemos el tiempo 1, ya me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si tienen alguna duda, me la hacen saber al final. Este tiempo de relajación tiene dos fases. Voy a comenzar con el tiempo de relajación 2. ¿Recuerdan que cuando está estimulado por la radiofrecuencia, este momento magnético bajó a un eje transverso, que es el eje XY, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen? Y mientras está estimulado por la onda de radiofrecuencia, mientras tiene esa energía, está en esa orientación, en la orientación transversa. Cuando se interrumpe, se empiezan a desfasar. Entre protones, llega un momento en el que todos los protones, al estar estimulados por esa radiofrecuencia, están rotando. Esa es la intención de la radiofrecuencia, que estén en fase. Todos están rotando, o la mayor cantidad de protones posible, están rotando a la misma dirección al mismo tiempo. ¿Sí? Recordamos a estos malabaristas, ¿sí? Que colocan un palo, ponen platos, los tienen girando y todo el tiempo están trabajando con las manos para que estén en fase y no se caigan los platos. Pero llega un momento en el que ya no emite esa energía y se empiezan a desfasar los platos. Algunos dejan de girar más rápido, otros siguen girando, depende de la alineación, etcétera. Lo mismo pasa con el momento magnético de los protones. Cuando se empiezan a desfasar en el eje transverso, ese es el tiempo de relajación 2. Y ahí ya empiezan a liberar energía. Claro está que si se empieza a disminuir la energía que los mantiene en fase, es porque esta energía la va a empezar a liberar ese protón. Este es el tiempo de relajación 2, cuando se está perdiendo este eje transverso. Y el tiempo de relajación 1 es cuando ya está tomando la espiral de regreso hacia el eje Z, que es su regreso hacia la alineación longitudinal. También durante este proceso, esta espiral de regreso va eliminando energía. Se entiende se entiende que entre más cercano esté el momento magnético del eje transverso,
¿sí? Hacia el eje longitudinal, entre más esté cercano al eje transverso, mayor cantidad de energía está liberando. Cuando está a punto ya de tomar su eje longitudinal, pues la energía que está liberando es mucho menor. Entonces, bueno, básicamente ese es el tiempo de relajación 2. Y lo importante de comprender estos tiempos de relajación es que a las antenas se les da una indicación y se les dice, tú vas a captar la cantidad de energía que estén liberando estos protones cuando tenga cierta alineación al momento de estar regresando al eje Z, ¿sí? O la alineación longitudinal. Esas son las secuencias en T2. Por eso tenemos distintas secuencias en T2. Tenemos T2, la habitual, tenemos FLAIR, que es un primo del T2, tenemos STIR, que es otro primo del T2, y tenemos un T2 con supresión grasa, por ejemplo. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y es porque la antena está captando en distintos ángulos, en distintas distancias, digamos, ángulos, de regreso de, de este momento magnético de cada protón. Espero haber sido clara, espero haberme explicado adecuadamente. Siempre lo explico y cada vez se me hace fascinante. Bueno. Entonces, durante este tiempo de relajación, cuando obviamente se está liberando la energía, esta radiofrecuencia que recibieron los protones, regresan hacia una antena. La antena genera una imagen a través de un conversor, ¿sí? Digital, se va hacia una pantalla y se generan voxeles. Sí, de hecho tengo ahí un live en Instagram que se llama I Love Live in Voxel, en honor a estos voxeles que nos generan estas imágenes, ¿sí? Que son píxeles finalmente en la pantalla, pero se toman como voxeles porque llevan un volumen, ¿sí? Y este volumen está dado por eh, el grosor de corte, por ejemplo. En tomografía computarizada también se utiliza este término, en resonancia magnética también. Y bueno, pues se genera una imagen. Dentro de todo este proceso, o sea, yo les expliqué casi el 1 más 1 es 2, pero los ingenieros biomédicos siguen haciendo investigación para generar más secuencias, perdón. Y bueno, básicamente, ay, se me fueron, no se guardó. Bueno, la resonancia está basada en una repetición de de estos pulsos de radiofrecuencia, ¿sí? Dentro de un campo magnético. Ya vimos algunas características del T1 y el T2. La intensidad de señal la vamos a mencionar como hiperintenso, isointenso, hipointenso, y las secuencias básicas son T1 y T2, como ya lo habíamos mencionado. Se menciona hiperintenso cuando se ve muy brillante la imagen o cuando se ve blanca. Y obviamente, bueno, entre más oscura o más gris hacia oscuro o negro se va haciendo, pues se va haciendo menos, se va haciendo referencia a una menor intensidad de señal. Esta intensidad de señal tiene que ver con la cantidad de protones que fueron estimulados. Y lo llevamos al principio. Entre mayor cantidad de teslaje o de poder de imantación tiene un equipo, mayor cantidad de protones van a ser estimulados. Consideraciones generales al momento de ingresar a un campo magnético donde el magneto es arriba de 0.35 teslas, es no introducir material metálico porque puede ser atraído por el imán.
no introducir monedas, aretes, bueno, aquí en México decimos